el fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! La cobertura total del fútbol, vivilo a través de la 101.7 Radio Sur FM. Estuvo bastante bien ubicado el goleador del campeonato. Viví el fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Aquí estamos en el estadio Antonio Mancuello para lo que será este informe del partido entre el Rincón Guaraní y el conjunto de Presidente Franco. Estamos con todo el equipo de Deportes Sur, ya laburando en el partido de categoría juvenil y ya preparándonos también para lo que va a ser el partido en Primera División. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto enorme de saludarte a vos, a la gran audiencia. Bien, ya listo aquí para trabajar en el Antonio Mancuello, como siempre, linda gente aquí en Rincón. Bueno, realmente va llegando la gente, el clima que se presta espectacular por un lindo vientito que tenemos, el sol radiante para la práctica del fútbol. Y aparte de eso, comentar un poco, Miguel, porque ya se jugaron los primeros 45 minutos en categoría juvenil. Sí, justamente el equipo local va ganando por 2-0, goles convertidos por Matías Pineda y Rodrigo Tintel. Lindo gol el segundo tanto, me encantó la definición de Rodrigo. De esta manera el equipo local va ganando por 2-0. El equipo Rincón pintando bien siempre, Jorge. Bueno, y la cancha también, Miguel, uno observando la cancha de Rincón siempre en últimas condiciones. Cuando vemos aquí, por ejemplo, que la lluvia durante la semana le tuvo que haber ayudado y mucho también a este empastado, porque se ve bien el verde. Aquí no hay ningún tipo de excusa para poder ver un lindo partido en la jornada de hoy, tanto en juvenil como en Primera División. Totalmente de acuerdo, Jorge. Una linda cancha aquí en Rincón, un empastado espectacular de Rincón, muy coqueto la cancha de Rincón y bueno, como vos decís, no existen excusas para que no podamos ver un lindo partido. Y ahora la gente que va llegando, vemos todavía ya en el acceso principal del Antonio Mancuello, él está en la casa de Rincón Guaraní, donde estaremos laborando con todo el equipo de Deportes Sur para este partido en Primera División. Pero la gente sigue llegando y esto me imagino que cuando arranque el partido en Primera División va a ser una linda fiesta. La gente de Presidente Franco, la gente de Rincón Guaraní también ya que van tomando sus lugares, Miguel. Yo creo que más que nunca la gente de Rincón tiene que venir hoy, Jorge, porque se juega la vida, un partido muy pero muy importante. Yo me acuerdo el año pasado, justamente aquí en el Antonio Mancuello, el Rincón Guaraní selló su clasificación en los últimos minutos del partido. Así es que hoy más que nunca tienen que empujar todos juntos el carro para ver si no logran la clasificación. Bueno, Miguel Ángel, Jorge Rojas, estamos con Jesús, con José, con Miguel, con Hanna, con todo el equipo aquí de Deportes Sur para llevar la propuesta, reiteró, Rincón Guaraní ante el Presidente Franco. Reiteramos, esto está ganando categoría juvenil entonces conjunto local. 2-0 está ganando de forma muy cómoda el equipo local, Jorge. ¿Y vos qué esperás del partido de Primera División, Miguel? Usted que conoce, que palpa siempre, que vive aquí en la Liga Central de Deportes. Bueno, el equipo Rincón todos sabemos que es un equipo peleador, es un equipo que los 90 minutos te va a apretar. Ahora esperemos que el Presidente Franco venga a hacer también un lindo partido, porque todo depende del Presidente Franco para que podamos ver un lindo espectáculo el día de hoy. Bueno, Miguel, muchas gracias. Esta es la previa. Estamos aquí con todo el equipo de Deportes Sur. Ya nos preparamos todos los informes, obviamente, de la categoría juvenil, siempre a través de la 101.7. Y ya nos preparamos también para lo que será el partido en Primera División, Miguel. Muchas gracias. Sí, señor. Ya estamos enseguida de regreso con ustedes. Un abrazo para todos. Radio Sur 101.7. Deportes Sur.